Buenos días a todos. Una nueva actividad del Sensoku, en este caso especialmente vinculada a los medios de comunicación, como veis. Y bueno, lo hacemos de la mano de, en fin, hay mucha gente dedicada a los medios desde muchos puntos de vista, pero yo creo que Gerard Imbert pues es una de las personas que desde el punto de vista de los estudios culturales está haciendo un balance verdaderamente sugerente desde una perspectiva crítica, analítica. Es, ya sabéis, un tiempo de grandes transformaciones, de muchos cambios, y creo que uno de los elementos que nos pueden ayudar a identificar todos esos cambios, sin duda, son los medios de comunicación y de manera especial la televisión, ¿no? Como síntoma sociocultural. Bueno, en ese sentido creo que Gerard Imbert nos puede ayudar a perfilar algunas claves. Muy brevemente, Gerard Imbert es francés. Lo que pasa es que medio francés ya, ¿no? A estas alturas. Porque lleva prácticamente muchísimos años entre nosotros, aunque bueno, participó como profesor y sus estudios en la Sorbona, aunque pronto, bueno, en torno a mitad de los años 90, ¿no? Se incorporó como profesor visitante a la Carlos III, de donde en estos momentos es catedrático de comunicación audiovisual. Entonces, bueno, ha participado en muchas actividades institucionales, como por ejemplo ha sido miembro del Instituto de Cultura y Tecnología Miguel Unamuno. En fin, también, si mal no recuerdo, de esta otra institución, ¿cuál era la? Gerard, ayúdame. La Casa de Velázquez. Y bueno, simplemente para que veáis un poco por dónde van sus intereses, hago referencia a algunos de sus trabajos. Los discursos de la calle, semiología de una campaña electoral, de 1978. Elena Francis, un consultorio para la transición, contribución al estudio de los simulacros de masas. El país o la referencia dominante, en el 1986. Alguna cosa más, como por ejemplo los discursos del cambio, imágenes e imaginarios sociales en la España de la transición. Y también los escenarios de la violencia, conductas anómicas y orden social en la España actual. Y después de sus trabajos más recientes, pues este librito de la tentación del suicidio, que es un análisis de los medios de comunicación de masas desde el punto de vista sociocultural, igual que el zoo visual, que es, digamos que el primer trabajo así como más monográfico sobre la televisión, quizás, ¿no? Y la continuación, que es el libro pues que nos convoca también un poco aquí hoy, que es El transformismo televisivo, recientemente publicado por la editorial Cátedra. Bien, en ese sentido, el trabajo que Gerard Imbert realiza en el ámbito de los estudios culturales, creo yo, porque no se trata de una perspectiva exclusivamente semiótica del análisis de los medios, sino también desde un punto de vista antropológico, sociológico, cultural, filosófico, si me apuráis. Las referencias con las que analiza prácticamente el medio es desde muchas perspectivas, y yo creo que con esta presentación pues lo único que me queda es agradecerle que esté con nosotros y luego invitaros sin duda a vuestras preguntas, que seguro que van a enriquecer mucho el debate. Así que Gerard, cuando quieras, muchas gracias por venir. Te ponemos las dos. Vale. Esta es con la que está conectado, ¿no? Vale. Y esta es con la que te vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias al profesor Joaquín Esteban por la invitación primero y la presentación. Voy a pedir disculpas porque estoy muy griposo, al borde de la afonía, y a lo mejor se me va la voz y no sé qué voy a hacer si realmente ocurre. Pero bueno, tengo aquí pastillas, agua y bueno, remedios. Bueno, y voy a pedir disculpas también por el planteamiento de esta conferencia, que va a ser, lo advierto de antemano, muy teórica. Yo sé que la teoría asusta, pero eso es una teoría pues que surge desde la observación, que está basada en el libro. En la conferencia no va a ser así, porque no hay tiempo, pero que está basada en el libro en mucha ejemplificación, en una lectura global de la televisión.
Entonces, voy a intentar hacer brevemente un balance de pues, las dos últimas, o por lo menos la última década de evolución de la televisión, partiendo de una constatación general, que es la siguiente. Yo creo que la televisión está perdiendo su función referencial de información sobre el mundo para convertirse en un espacio lúdico, pero lúdico en el sentido genérico, de juego con la realidad, con la representación de la realidad. Y ahora, en esta última fase, lo que llamamos la post-televisión, de juego también con la identidad. Y con esto se transforma en una especie de mundo autorreferente que crea su propia realidad y al mismo tiempo se transforma en modelo de realidad, en particular para los jóvenes. Podríamos decir con esto que se produce una especie de autonomización de la realidad televisiva con un corte con la realidad objetiva, con la realidad social, política incluso. Y que esto da lugar a una visión del mundo, como decían los marxistas en los años 60, una visión del mundo muy inestable, en ocasiones confusa, ambivalente, que juega con las contradicciones y en particular da juego para, valga la redundancia, un juego con la transformación, un juego de permanentes transformaciones de la realidad. Es lo que he llamado el transformismo, obviamente es un juego de palabras, transformismo en el sentido cabaretero de la palabra, toda la afición de la televisión por el travestismo, véase los imitadores, el fenómeno que llamo yo el peluquismo, ponerse una peluca y ya está, soy otro, que ocupa programas enteros en Latinoamérica, por ejemplo. Bueno, todo este juego de disfraz en el sentido literal de la palabra, pero también disfraz en el sentido metafórico de transformación de la realidad en espectáculo. Primero, todo lo que pasa por la televisión se transforma en espectáculo, pero también tendencia a transformar la realidad y deformarla hasta su máxima deformación, que es una visión grotesca de la realidad. Entonces, voy a desarrollar esto en 3 puntos. Primero, la televisión como espacio lúdico y el paso de la neo a la post-televisión. La neotelevisión, es decir, la televisión de los 80, la que estudió Umberto Eco en su momento, pues fue la televisión que dio la palabra al público, lo que dio lugar a un formato hoy muy habitual, que es el talk show, las conversaciones con el público sobre cualquier tema. Es una televisión que integró el público al dispositivo televisivo en forma de juegos, concursos, luego reality show, dentro de este proceso al que me refería antes, la espectacularización de la realidad, pero también de los sujetos que participan de esta realidad. Con esto se opera ya un primer paso. La televisión deja de ser esa ventana al mundo que había pretendido ser, es decir, una reproducción literal del mundo, para convertirse en espacio de proyección con todo lo que tiene de fantasmático, y en particular llega a ser una especie de espejo del sujeto más que reflejo del mundo. Con esto se privilegia lo inmediato, el acercar la realidad al individuo mediante una relación afectiva, proyectada en relatos, en algunos casos, que pueden ser relatos lúdicos, otros ficticios. Se desenvuelve a la vez en lo verbal, la famosa conversación televisiva de la que habla Bettini, pero también en lo no verbal, en el mundo de lo afectivo, del sentir, todo este mundo, digamos, de la subjetividad y de la intimidad. ¿Qué pasa con la posttelevisión, la que emerge después del estudio de Umberto Eco, que es de mediados de los 80? Entonces, con la televisión que emerge en los 90, pues damos un paso más. Vinculada a la aparición de la telerrealidad,
la post-televisión se recrea en lo que se ha llamado, en teoría literaria, los mundos posibles, que son mundos muy cercanos a los mundos de la ficción. Pero claro, a diferencia de la ficción, ya no son mundos regidos por la imaginación, como en la ficción, sino que son mundos basados en la creación de mundos virtuales, universos virtuales, engendrados por y desde el medio, como pasa en los reality de encierro tipo Gran Hermano. Entonces, esto introduce un cambio narrativo global, que es que estos mundos ya no escenifican contenidos narrativos estructurados, sino simplemente la relación, la interacción, el contacto entre protagonistas de estos nuevos juegos televisivos que van creando su relato sobre la marcha. Entonces, esto parece obvio hoy día, pero a nivel narrativo o narratológico es una pequeña revolución, la de una narratividad nueva en la que desaparece el narrador, ya no hay narrador, la acción se reduce al mínimo, no pasa nada, son cosas aparentemente insignificantes. El espacio-tiempo de estos nuevos relatos, entre comillas, está muy delimitado y estandardizado. No hay casi cambio de espacio, es la casa-estudio, por ejemplo, de Gran Hermano. Y todo se limita a personajes construidos en el relato, que no tienen perfil previo, y acciones bastante insignificantes, pero que el medio va a hipervisibilizar, va a exacerbar y a desarrollar. Recuérdese, por ejemplo, la desaparición del bolso de Pocholo en Hotel Glam, un hecho nimio que dio lugar a un programa especial con invitación de un psicólogo y, en fin, un debate y entrevistas y tal sobre un hecho que era realmente en sí insignificante. No productor de sentido. Entonces la televisión va a producir sentido a partir de esto, sentido y relato. Pero también la narratividad es de otro orden. Está en la escenificación de lo íntimo, de cosas que tradicionalmente pertenecían al ámbito de lo privado, y que la televisión pues también hipervisibiliza. Y está, por fin, en la interacción y las diferentes transformaciones de los sujetos en este espacio televisivo y su consagración como sujetos televisivos, sujetos creados por el medio y que llegan luego a ser famosos, socialmente famosos. Esto por una parte. Y también está la otra vertiente, por una parte la transformación y lo que he llamado la deformación, que es la exageración grotesca en los programas de entretenimiento, hasta a veces alcanzar un nivel paródico en muchas series también, las famosas sitcom, que puede llevar la ficción, entre comillas, hasta el límite del pastiche, a veces de la parodia, como la tuvimos en Yo soy Betty la Fea, en la que no sabíamos si estábamos en la serie tradicional o en la parodia de la serie tradicional. Bueno, hay muchas series actualmente, casi todas se sitúan en el nivel paródico, es decir, el nivel límite de la función referencial. En qué medida esto refleja realmente estos grupos que vemos, comunidad de vecinos, jóvenes, colegios, etcétera, en estas series. Y estamos en los límites, por consiguiente, de lo creíble. Entonces, la post-televisión, digo yo, se sitúa en el reino de lo increíble. Cultiva cada vez más lo inverosímil, lo nunca visto, en todos los ámbitos. Entonces, esto me da pie para pasar al segundo punto, que es precisamente la televisión como espacio de transformación de la realidad. Se deriva de dos rasgos. Por una parte,
lo que llamo la ambivalencia, recogiendo el término sobre el que ha trabajado mucho Bauman, que está muy presente en su espíritu, por lo menos, en esta universidad, se deriva de la ambivalencia y del carácter informe del discurso televisivo. Brevemente, la ambivalencia. Es obvia en los reality show la dilución de las fronteras entre universos de representación cuando nos encontramos ante programas en los que no podemos afirmar si estamos en la espontaneidad de lo vivencial, en la experiencia sociológica, en los realities, o si estamos en la manipulación de lo narrativo. Realmente hay momentos, que son casi todos los momentos, en que se emborronan, si quieren, las fronteras entre lo documental y lo lúdico, entre lo realista y lo ficticio. Dilusión que remite a una dilusión bastante genérica que afecta a toda la televisión, que es la dilusión entre la realidad y la ficción. ¿Por qué? Porque estamos en un universo no verificable, donde la realidad representada funciona de manera performativa. Es el mismo acto, como dicen los lingüistas, el mismo acto performativo, el acto de estar allí, el que se legitima por su propia enunciación, al margen de toda instancia narradora y al margen, sobre todo, de toda verificación. Nunca vamos a poder saber si esto era sincero o no, si esto era auténtico o no. Entonces, esto nos hace pasar de un universo narrativo, que era el tradicional, basado en la verdad, si queréis, en la credibilidad, a un universo basado en lo verosímil y en lo increíble. ¿A qué se debe esto? Seguramente a esta capacidad o a este más bien carácter informe que tiene la realidad televisiva, que es una realidad no estable, no delimitada, un universo no cerrado, un universo finalmente de los posibles, que crea mundos virtuales. La realidad que crea la televisión, sobre todo lo que he llamado la posttelevisión, pues podríamos decir se caracteriza por una turbulencia de formas, precisamente debida a su carácter inestable. De ahí esta capacidad de transformarse continuamente, de crear realidad ex nihilo a partir de la nada, o partiendo de la realidad existente de deformarla. Seguramente esto se deriva de una incertidumbre que es la que vivimos en el mundo de hoy, una incertidumbre en cuanto a los contenidos, que es la incertidumbre misma que pesa sobre el presente, con el problema del trabajo, de la evolución de la economía, la hipoteca que recae también sobre el futuro en la cultura posmoderna. Y seguramente esto refleja también lo que podríamos llamar una crisis de la realidad. La realidad reflejada por los medios de comunicación es cada vez menos creíble. Incluso hoy día la realidad económica tiene cada vez menos base y está dominada por flujos invisibles que son los flujos financieros. Lo vemos ahora de pleno con la crisis actual. Bueno, la crisis que, dicho de paso, es una crisis endémica desde los años 80. Entonces, ¿qué hace esto? Que tengamos en televisión un discurso que se recrea en el puro presente, en una especie de ultra presente, un presente permanentemente reconducido, que es el presente de la telerrealidad, el de la actualidad, entre comillas, pero no la actualidad objetiva de los medios, sino la actualidad generada por el propio medio, mediante el directo, el live, la vivencia, el día a día, la repetición de lo mismo, finalmente. Entonces, lo que podía parecer no tener sentido, este cariz repetitivo, redundante de la televisión, sí que tiene sentido en segundo grado
como una especie de demanda de una realidad representada que compensaría simbólicamente de la falta o de la inconsistencia o licuefacción, para retomar un término ya acuñado, esta licuefacción de la realidad social y política. De allí el cariz serial, redundante, fragmentado de la realidad ofrecida por la televisión. Lo mismo, pero continuamente transformado con guión, es decir, cambiado de forma, maquillado, travestido, precisamente debido a este carácter informe de la televisión. Entonces, si queréis, desde esta perspectiva, lo informe está relacionado con esta capacidad transformadora que tiene el medio, estos cambios de forma, que traen una mayor porosidad, permeabilidad entre, primero, en la estructura formal del discurso televisivo, con programas, lo que se ha dado a llamar los programas contenedores, donde todo cabe junto y revuelto, los talk show, por ejemplo, o los programas de variedades, la risa y los llantos, lo informativo y lo lúdico, una especie de cajón desastre donde no hay límites entre categorías, lo que a nivel perceptivo tiene muchas consecuencias. Aparte de estos fenómenos de hibridación de formatos, también está la hibridación de categorías, en particular entre lo placentero y lo repulsivo, programas en que, no sé, programas de juego donde, por ejemplo, disfrutamos de hechos desagradables que están al límite de lo tolerable a veces, donde realmente hay una mezcla de categorías, pues esto también es una manifestación de este carácter informe, ya no hay límite entre placer y dolor, o series sobre la muerte, por ejemplo, como vemos, a los pies bajo tierra, con una visión entre trágica y lúdica del hecho de la muerte. Esto es también muy nuevo y muy representativo de esta dilución de categorías. Por fin, la creación de espacios híbridos, unas especies de no man's land entre lo real y lo ficticio, que son espacios ambivalentes por excelencias, que permiten jugar con el estatus de la realidad y crear una porosidad entre realidad y ficción. Esto da lugar a un juego que he calificado como un juego de identidades prestadas, que es precisamente el juego de la transformación. Entonces, vamos a entrar en esta tercer punto. La identidad también se ve afectada por lo informe. La posttelevisión, aunque sea de manera lúdica, está jugando con la lógica identitaria y se recrea en este juego de identidades posibles. Lo vemos en los reality de supervivencia, tipo Superviviente, La Granja, o los de nuevo cuño. Había uno en Telemadrid, creo que era, Préstame tu vida, no sé si lo habéis visto, un programa consistente en intercambiar papeles. Por ejemplo, una madre soltera se hace cargo de una familia numerosa, un bombero cambia con un gay y cada uno vive la vida del otro. En general son modelos opuestos, por no decir extremos. Pues este es el juego de identidades posibles, de permutación y transformación de uno. O un programa en Francia, El castillo de mi sueño, Le Château de mes rêves, donde jóvenes de los suburbios, de las famosas barriadas problemáticas, se inician a los modales aristocráticos. Van a un castillo y les inician al arte de la mesa, etcétera, etcétera. O un programa americano, The Bachelor, en que un hombre, amante ideal, aparentemente riquísimo, pues tiene que elegir una novia que tiene que ser la privilegiada, y en realidad este hombre pues no es en absoluto rico, sino que es un modesto albañil, pero que la televisión ha transformado en multimillonario. O programas como Black and White en Estados Unidos, donde los blancos se ponían en la piel de los negros y, bueno, iban a sitios
habituales de los negros y viceversa, ¿no? O Extreme Makeover, que aquí ha dado lugar a Cambio Radical, donde uno o una se transforma en otro o en otra mediante la cirugía plástica. Pues todo esto son juegos con las identidades, a veces simplemente con las apariencias, pero yo creo que son muy reveladores de estos juegos formales con las formas, a partir precisamente de esta capacidad de transformar que tiene la televisión. Bueno, ¿cuál es el cambio con los realities tradicionales? Pues aquí la finalidad es otra. Ya no es ser uno mismo, bueno, aparentar ser uno mismo, como en digamos, los reality tipo Gran Hermano, sino identificarse a otro, pero a otro imaginario, a otro que uno no es. Ya sea el otro que encerramos en nuestro fuero interior, el otro invisible, ya sea el otro que no somos o incluso no queremos o no podemos ser. Y el objetivo, de alguna manera, sería superarse a sí mismo, salir de sí mismo, alcanzar metas a primera vista imposibles e identificarse con un papel inusual, permutar los roles, en fin, todo ello haciendo caso omiso del sentido del ridículo, del pudor, de la integridad, en una palabra, de la imagen pública. Son juegos con la imagen de uno mismo, pero juegos que se sitúan más en lo imaginario que en la realidad. Y hasta a veces renegar de sí mismo, de su propia dignidad, como ocurre en programas como El rival más débil, en que el tratamiento del otro llega a una degradación realmente impensable en público. O en Por Cuánto, un programa también de Telemadrid hace unos años, que consistía en pruebas muy degradantes, en ridiculizarse en el ámbito público a cambio, obviamente, de una apuesta económica. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que estamos en unos juegos que no comprometen la identidad profunda, sin duda porque no estamos en la realidad. Yo creo que esto es básico. Esto no es la realidad. Aparenta ser la realidad, pero no lo es. Un poco como lo que pasa en los juegos de rol. Yo creo que la televisión hoy día se ha transformado por lo menos en estos programas, en un gran juego de rol. El marco es real, es creíble, pero el rol es prestado. Hay una identificación puntual, si es que distinguimos, como lo hace el sociólogo Michel Maffesoli, entre identidad, algo que es transmitido, que es un todo cerrado, aunque evoluciona, e identificación. Yo puedo ser uno y ser otro. Entonces, esto no parece de mayor importancia, pero es muy revelador de esta permutabilidad de las identidades en la sociedad de hoy, donde hay cada vez más inestabilidad, más inseguridad, no solo ciudadana, sino también laboral e identitaria, y la televisión cultiva mucho esto. Entonces, juego de identidades prestadas, lo he llamado, porque todo está orientado a conseguir lo que la propia televisión manda. Finalmente, es como en el juego de rol, la televisión ofrece un espectro de posibilidades y uno puede elegir, puede ejercer, entre comillas, una especie de libertad de elección y puede tener una sensación de, digamos, ser dueño, entre comillas, de su destino. Entonces, para volver con la diferencia con los realities anteriores, si en los programas de tipo Gran Hermano la televisión se empeñaba en recrear una ilusión de realidad, aquí estamos en una convención cercana a la de la ficción o del juego de rol, en la creación de una ilusión de identidad, la proyección en identidades imaginarias. Uno es otro, pero lo hace fingiendo, aunque lo haga fingiendo actuando. Esto no solo lo acepta, lo admite, sino que lo promueve
la televisión. Este juego de simulacro, como diría Baudrillard, que era, bueno, la teoría de Baudrillard era como muy sospechosa cuando empezó con ellas, y hoy día yo creo que han entrado en la realidad. El simulacro se ha incorporado, se ha hecho cuerpo en la televisión. Obviamente aquí ya no imperan las categorías simbólicas y morales del mundo real. Ya no se trata de ser auténtico, ya no se trata de actuar conforme a la verdad, sino de adaptarse al rol asignado, de conformarse con el papel, de identificarse con las formas que propone la televisión, de aparentar ser ese otro al que uno pretende identificarse durante la prueba. Es un juego de formas, mucho más que de fondo, en el que uno se funde, se confunde con el otro. A partir de allí, todas las identificaciones son posibles, a veces incluso en un juego con lo prohibido, o sujetos, o objetos, perdón, tabúes, la tentación de llegar, pues, a lo que he llamado lo increíble, identificaciones impensables. Es decir, todo cuanto rompe con una convención, que era la convención del relato moderno, que era la verosimilitud. Incluso el pacto de verosimilitud, lo que en teoría literaria se llama el pacto de verosimilitud, el que un relato sea creíble, se rompe en muchos programas cuando se utiliza el engaño para captar a los concursantes. Lo vimos en Confianza Ciega, en otro programa que citaba antes también, el engaño, uno aparenta ser alguien y en realidad alguien que no es, que no es por otra parte. Bueno, en todos estos juegos hay un intento a la vez de satisfacer una demanda imaginaria, pero también un juego con la imagen, decía antes, del sujeto, que consiste en un juego de desestabilización. Vemos que en muchos concursos la finalidad son pruebas encaminadas a precisamente poner a prueba las capacidades tanto físicas como psicológicas del concursante, como una manera de descolocarlo. Yo creo que es un juego bastante perverso. Es decir, que consiste en hacer salir el sujeto de su papel habitual, de su rol social, rompiendo su imagen, a veces de manera extrema. Citaba antes por cuanto, cuando se lleva al concursante a hacer verdaderas bufonadas, payasadas en la calle, como, no sé, pasearse en bañador en la calle Presados, en Madrid, y tumbarse en una tumbona con arena en el suelo y en bañador, como si estuviéramos en verano. Bueno, entonces, esta actividad que podía parecer lúdica y gratuita e inocente, en realidad implica una renuncia y a veces un sacrificio de la imagen muy duro. Y nos podemos preguntar allí si realmente la balanza está equilibrada entre lo que sacrifica uno de su imagen, de su integridad, de su sentido del ridículo, y lo que gana uno en apuesta, digamos, económica o en conseguir, digamos, la, entre comillas, notoriedad que consigue uno cuando sale en estos programas. Pero hay algo más. Hay, yo creo, una turbación entre dos espacios, que son dos espacios fundamentales en la vida, que es el placer y el dolor. Allí se mezcla ambas categorías, como ocurre también pero de manera mucho más lúdica, en la cámara oculta. Y yo creo que esto puede ser grave para el público juvenil. Lo vemos de manera caricaturesca en Jackass, el programa Jackass, donde realmente se lleva las conductas kamikazes hasta un punto inaudito, que incluso puede hacer peligrar la integridad física del sujeto. Entonces, claro, me vais a decir, estos juegos son puramente juegos, no tienen otra función, no tienen nada que ver con la realidad,
Pero es precisamente este juego el que puede ser peligroso en la estructuración de la personalidad y, lo repito, pienso en particular en el público joven. Paso al tercer punto, que es después la transformación, la deformación, lo deforme, lo grotesco y lo freak. Lo freak, no lo friki. Veremos luego lo friki. La deformación, el cambio de formas. Pues está en los imitadores, los fenómenos de travestismo, al que me refería al principio, que tanto abundan hoy día, cuyo maestro fue Carlos Latre en Crónicas Marcianas. ¿Qué pasa en estos programas? Pues se produce una hipertrofia, una exacerbación, si queréis, de la transformación basada en el exceso que es propia del código grotesco, que da lugar a una verdadera estética de la deformación, que podría cumplir una función carnavalesca, invertir, digamos, los papeles, que podría ser subversiva, pero que no lo es en realidad, que podría ser un instrumento de liberación de las pulsiones, de desinhibición de las pasiones, y que es muy posmoderna en el juego, en la medida en que es un juego con las apariencias más que otra cosa. Sin duda hay aquí una inclinación a la exageración, a la saturación, fenómenos también muy posmodernos, una inflación de formas propia de una nueva sensibilidad que genera nuevas formas y nuevas estéticas, en que está muy empapada la generación vuestra, hay que decirlo. La deformación es una de ellas. Lo deforme en el sentido literal, los enanos que hemos visto en algunos programas, Crónicas Marcianas, por supuesto, 1, 2, 3, también un intento de meter allí, porque estaba de moda, de meter allí enanos, que son personajes que se salen de lo atípico, que son, entre comillas, lo digo con muchas comillas, que tienen rasgos monstruosos. El monstruo es una degradación de la forma humana. Lo digo sin obviamente, ningún a priori, ningún juicio de valor. Recuerdo que lo friki viene de freak, que viene de monstruo. Bueno, entonces hay una deformación que empieza siendo física, pero la deformación, como la llamo yo, es también en sentido figurado la tendencia a caricaturizar la realidad y los sujetos, siendo, lo decía antes, en términos estéticos, lo deforme, lo que se aleja de la forma original, lo que se aleja de la realidad original, del modelo estándar, del canon estético. Entonces, allí es cuando empieza lo que podríamos llamar el desmadre, el salirse de madre, el salirse del realismo, de lo creíble, para aterrizar en otro espacio, que es un espacio informe, que es el espacio de la televisión actual y del entretenimiento actual. Un espacio que ha perdido todo vínculo con la realidad. Lo vemos en la evolución de un programa como Crónicas Marcianas, en los temas tratados, en los perfiles de los contertulios, son todos caricaturas de sí mismos, y también en el lenguaje, el llevar hacia, digamos, los tacos, por ejemplo, el insulto, aunque sea puramente lúdico, el código también verbal en estos programas, verbal y paraverbal, el subirse a la mesa presuntamente del debate, la mesa misma utilizada como escenario, como, digamos, lugar de la transformación de los personajes y de la deformación grotesca, sin hablar del travestismo, de la parodia y de la exageración. Bueno, lo mismo pasa con personajillos del mundo televisivo, estos personajes que viven del cuento, nunca mejor dicho, como el Conde Lequillo, Pocholo, nuevos antihéroes erigidos en famosos. Esto es un poco preocupante, que personajes así pues se conviertan en modelos sociales incluso. Ya no hablo de modelos estéticos, entre comillas.
o la degradación de los concursantes en los programas que citaba antes. También puede ser monstruosidad en el sentido moral. Pensad en todos los objetos, los temas tratados en muchos programas de la telerrealidad, en los talk show, incesto, violencia doméstica, sadismo, etcétera, o la crudeza a la que llega el cotilleo en los programas de información, entre comillas, rosa. También está en la deformación en un cierto exhibicionismo, consistente en exacerbar no solo rasgos, sino también actitudes, un exagerar la apariencia hasta alcanzar un cierto hiperrealismo. Es patente en la estética de muchos personajes femeninos que intervienen en los talk show, estas mujeres que vienen hipermaquilladas, con pelos así, cubiertas de alhajas, o las cantantes de los shows musicales. Estamos aquí también al límite de la caricatura, pero asumida, autoasumida por el propio sujeto. Un exceso en todo, en el vestir, maquillaje, una especie de hiperfeminidad o imagen exacerbada de la feminidad, no tan alejada al fin y al cabo del travestismo. Es precisamente esto, un jugar no con la identidad, no con los géneros, sino un jugar con los signos de lo real, con los códigos, con las apariencias, un prestarse al look, un hacer de mujer dentro de una estrategia de las apariencias basada en la exacerbación de rasgos, en su cariz extravagante. Puede que esto venga del código de las folclóricas, con su exageración de rasgos, su manera de situarse más allá del tiempo, su manera de, digamos, su carácter mítico finalmente, de estar fuera de los estragos del tiempo. Pero hay, en todo caso, en esta exhibición de los cuerpos y también de la intimidad, una saturación de signos que hace de la televisión un verdadero show visual, es así como había llamado el libro anterior, el show visual, algo profundamente grotesco, del orden de lo barroco, típicamente posmoderno, por eso es interesante, y que vamos a analizar ahora. ¿Qué tiempo me queda? 2 minutos. Bueno, si pues parece, podríamos ir concluyendo. Vale, pues paso al último punto sobre lo grotesco. ¿Cuál es la clave de estos programas? Es seguramente su función especular, la de servir de espejo al sujeto, pero en este caso de espejo deformado. Es grotesco, nos dice un autor de un diccionario del teatro, todo aquello que resulta cómico por efecto caricaturesco, burlesco y extraño. Lo grotesco es visto, nos dice este autor, como la deformación significante de una forma conocida y reconocida como norma. Pues esto es lo que pasa en la televisión, una permanente burla, que podría ser un instrumento de crítica de la realidad, pero que aquí se estanca en la repetición, en el pastiche, en la pura mostración, en una palabra, en la redundancia, y cae a menudo en lo kitsch, por no decir lo grotesco. Es así como llegamos a lo freak. La deformación burlesca puede llegar hasta lo monstruoso, y de este cruce de códigos entre lo burlesco y lo monstruoso, lo que sale de la apariencia humana, es de donde nace el freak, el nuevo monstruo, si queréis. No quiero alargarme demasiado porque pues nos quedamos un poco cortos de tiempo. Me quedan pues un par de minutos, ¿no? Si acaso, y no sé cuál era el plan de algunos, no sé si tenía algún grupo examen o algo así, pero vamos, yo creo que sí, un par de minutos para concluir, con objeto de luego poder preguntar y eso. Bueno, entonces lo friki, versión televisiva, toma prestado de lo freak,
versión cinematográfica. Sabéis que Lo Freak viene de una película de Todd Browning del año 32, La Parada de los Monstruos, que es un circo integrado por minusválidos, enanos, pero que son tan humanos obviamente como nosotros. Entonces hay una especie de intento de normalización de lo monstruoso en esta película. Lo friki pues toma de lo freak su cariz monstruoso, de acuerdo con su estética de la deformación, y lo hace amable, también lo normaliza y lo integra a una galería de personajes con su toque de locura entre la gratuidad y la neurosis, donde las más veces hay fijaciones con mundos fuera de lo racional, en fin, que enraizan con una forma de irrealidad. Pero lo interesante en televisión es cómo la televisión se ha apoderado de estos personajes, con el personaje, por ejemplo, del Neng, en el programa de Buena Fuente, esta parodia de pastillero que lleva hasta su máxima expresión el vaciado de contenidos. Es un personaje que es pura forma, puros tics verbales, gestuales, que es una especie de pelele, que es un falso tonto, que finalmente se identifica con el papel muy tradicional del bufón, un inútil simpático, un drogado inofensivo, que está en el estar, el no estar, descolocado, y volvemos a encontrar este rasgo, colgado, pero es un cuelgue despojado de sus connotaciones negativas, es una actitud ante la vida, es feo y gracioso, se desenvuelve en la ambivalencia total. Entonces, esto sería el nuevo monstruillo de la televisión, un monstruo finalmente muy ambivalente, que es a la vez, que podría ser repelente, pero que finalmente es atractivo. En ello está este carácter informe. No es una forma definitiva, sino que la televisión se apropia de una forma que existe socialmente, la cultura de las pastillas, de las barriadas, de las grandes discotecas. Bueno, está muy anclada socialmente. Se apropia de esta forma real y hace de ello pues una forma entre monstruosa y grotesca. El freak es televisivo, el friki es televisivo por excelencia, porque es puro flujo, no deja huella, es un personajillo, tiene la gracia de un chiste, la chispa de una ocurrencia, cultiva el desafío por el desafío, pero no para subvertir el orden de las cosas, sino simplemente para contemplar los pequeños desórdenes creados. Lo friki es bastante infantil y bastante regresivo. Un programa como Jackass es terriblemente, bueno, no sé si es friki, pero es terriblemente regresivo. Es una vuelta, hay cosas totalmente escatológicas en Jackass, una recreación en esto. Conclusión. La deformación, a pesar de que sea a veces monstruosa no en el sentido típico o tópico de la palabra, la deformación no tiene forzosamente un rasgo repulsivo, sino que puede ser incluso atractiva. Hay aquí en televisión una domesticación de lo monstruoso y de lo deforme. Como en otro orden de cosas, los pequeños vicios, las grandes barbaridades que se dicen sobre los famosos son objeto de delectación, de comentarios, de análisis de experto. Es decir, que lo nimio, el detalle, lo insignificante, pero también lo monstruoso, lo aberrante, se ha vuelto de dominio público. Se han domesticado estas pequeñas monstruosidades y estas grandes insignificancias. Con esto la televisión consagra el reino de lo efímero, lo que pasa, lo inestable. Un universo de quita y pon, totalmente a espaldas de la lógica de la identidad y del compromiso con la realidad. Y promueve, y en esto sí que yo daría un pequeño toque de alarma ético, promueve actitudes de desapego, de desvinculación, yo le llamaba una cultura del cachondeo,
a lo mejor no gusta, pero a veces hay que decir las cosas como son, basada precisamente en relaciones líquidas, relaciones que no comprometen, que se hacen y se deshacen, en roles que se construyen y se desconstruyen. Relaciones líquidas con el otro, en los reality show, con la propia realidad y finalmente en estos últimos programas que citaba, con la propia identidad, con lo que uno es y que de alguna manera sacrifica en el altar del medio televisivo. He terminado. Bueno, Gerard, pues muchas gracias. Yo lo que creo es que, aparte de la conferencia y los contenidos que nos ha transmitido también, con su propio testimonio refleja un ejemplo de que es posible pasarse unos cuantos años viendo televisión y televisión y televisión y sin embargo ser capaz de seguir siendo lúcido, crítico, analítico, o sea que lo has conseguido, Gerard, y eso es una prueba, un testimonio para nosotros. Sí, pero tiene un resultado desastroso, es que yo ya no veo televisión. Llevo, desde que he terminado este libro, lo digo, no tendría que decirlo, habiendo escrito sobre televisión, pero ya no veo televisión, no puedo ver televisión, no puedo, solo veo películas en televisión, cuando las hay, y que no las hay siempre, y buenas sobre todo, en fin. Bueno. En todo caso, creo que ahora sí que es momento para que dedicáramos un rato. El tema nos afecta a todos directamente, no solamente como en fin, gente comprometida con el asunto de la comunicación, sino como espectadores. O sea que creo que estoy convencido que tenéis algunas preguntas que hacer. Venga. Primero has dicho una cosa al inicio de la intervención, que era que la televisión está perdiendo su labor informativa para pasar a la parte lúdica, y yo creo, o al menos así nos lo explican en la titulación del periodismo, que la televisión por definición es un medio y que quienes tienen la responsabilidad de esa labor informativa son los periodistas. Y segundo, tampoco creo que la televisión tenga una entidad como tal para poder decir que va evolucionando. Primero, precisamente porque como definición es un medio. Segundo, porque las voluntades que están detrás de ese medio no es una sola cabeza pensante que diga la televisión tiene que ir por aquí, sino pues que están los periodistas con unos objetivos más o menos vocacionales, los publicistas con unos objetivos más comerciales y luego los creativos de televisión construyendo esos relatos o lúdicos o narrativos. Y tercero, que incluso dentro de esos tres tipos de voluntades que manejan la televisión, ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Ahí están las luchas por la audiencia entre los grupos de comunicación, la lucha de las cadenas por conseguir el mejor producto lúdico. Entonces, bueno, yo me voy a situar dentro de lo que es lo mío, el discurso que ofrece la televisión. ¿De qué actualidad habla la televisión? Me vais a decir, están los informativos. Dicho de paso, ojalá haya más periodistas en televisión. ¿Qué es la actualidad que vemos en ocupación de tiempo de antena? Es la actualidad rosa. Es terrible cómo emerge una actualidad, entre comillas, alternativa, que casi, podríamos decir, se sustituye a la actualidad real, que es la actualidad social, política, económica, cultural. Estos programas están desalojando en ocupación de espacio, en interés, en multiplicación de programas, o han estado desalojando. Todavía siguen viéndose en televisión. Son periodistas, voy a ser muy provocador, son periodistas y es labor periodística la que se hace sobre la separación de fulano, el engaño de perengano y el no sé qué de no sé quién. ¿Esto es periodismo? Bueno, esto adopta las formas del periodismo. Es una especie de reciclaje en el peor sentido de la palabra
yo lo siento, lo voy a hacer muy brutal, pero no os deseo que trabajéis en estos programas. A lo mejor no hay otra salida laboral, pero os deseo todo menos esto. Me parece más digno hoy día llevar una cámara que participar en estos programas. Entonces, esto es actualidad. Es una forma de actualidad que está dominando. Es la actualidad dominante de la televisión. O sea, para mí, obviamente, no es actualidad. Por eso digo que la televisión ha perdido su función referencial de la famosa ventana abierta al mundo. Luego está otra forma de actualidad. Utilicemos los términos en el sentido amplio. Actualidad no es únicamente lo que consagra la televisión como tal. Es decir, el telediario. Actualidad es lo que está vinculado con el presente vivido a nivel social o a nivel individual. Y a nivel individual puede ser a nivel público o privado. ¿Qué hace la televisión actual? Se limita a cultivar una forma de actualidad limitada a la vivencia íntima, las confesiones en los talk show, la vivencia cotidiana, el día a día insignificante de cepillarse los dientes, de hacer la comida, de barrer la casa, como vemos en los reality, bueno, adornado con algunos concursos y metas en otros. Entonces, esto también es una forma de actualidad. Entonces, claro, esto es ambivalente también. Tiene una función positiva que reactiva el vínculo con lo cotidiano en una sociedad donde lo vamos perdiendo, por lo menos en las grandes ciudades, pero también en el ámbito laboral, en el ámbito relacional. Reactiva una forma de socialidad, aunque más que reactivarla, la hace derivar hacia el conflicto, que también es una visión muy conflictiva de lo relacional, y la limita diversamente al comentario sobre asuntos pues de cotilleo. Entonces, es también una enorme degradación de la función de actualización que tiene la televisión. Entonces, este gran poder que tenía la televisión de estar conectado con la sociedad en su turbulencia, en su variedad, en su emergencia de nuevos fenómenos sociales, culturales, ya no tiene lugar en este discurso. Lo tenía hace 20 años, ya no y en la prensa también, ya no o hace 25 años, en los primeros tiempos de la transición. Ha desaparecido y ha sido ocupado de manera monopolística con esta forma. Por eso insisto tanto en el término forma. Se ha colado y ha recuperado este afán de actualidad, de estar conectado con el otro, con lo que pasa en el mundo, pero el mundo es el micromundo de la telerrealidad. Es un mundo, yo lo repito, autorreferente. Esto no abre a una reflexión sobre, por ejemplo, podría ser muy interesantes debates sobre estos temas, sobre lo relacional, sobre lo monstruoso, sobre no sé qué, la muerte, el horror, yo qué sé, o la simpatía, o la amistad, o el amor, no hay debates sobre esto en la televisión actual, no hay. Entonces, en lugar del debate, esto es otro problema periodístico, pasamos a otra categoría periodística, el comentario, la opinión, en lugar del debate, ahora son estos programas, talk show y reality show, en ocupación de tiempo de antena, entonces, y en captación de público. Entonces, por eso yo siempre abogo por la diversidad, que haya menos programas modelísticos que crean modelos y menos repetición de lo mismo y más diversidad. No la hay actualmente en televisión. Es muy grave. Bueno, yo quería preguntarle, no sé si conoce el programa de Pekín Express, según los últimos realities, preguntarle sobre su opinión al respecto de Pekín Express, si es beneficioso o es una... Salió recientemente. Sí, no, entonces, ya, lo repito, de 2 años a esta parte, vale. 0, blanco. Entonces, mi otra pregunta era sobre los programas de tipo cámara al hombro. Es decir, Sí. Mi cámara y yo. Esos, ¿qué visión les da usted? ¿Una visión positiva? Porque lo decía porque básicamente los realities están basados en que son baratos
Sí, y claro. también estos son baratos. O sea, lo que es viable es lo que da beneficios, y si esto sería una especie de contrapartida, contrarrestaría los efectos de una realidad ficticia desde el mundo de la televisión a una realidad de la calle, no sé si los conoce. Sí. Cámara y yo, Madrid del mundo, todo ese tipo de programas. Sí, bueno, la cámara al hombro, es primero un recurso técnico, un tipo de enunciación, y luego es un modo de acercarse a la realidad, digamos, en su emergencia, ¿no? Yo creo que la utilización de la cámara al hombro es un intento de reintroducir una mirada, vamos a decir, más ampliamente sociológica, informativa sobre el mundo. Entonces, por una parte es positivo. El problema es qué es lo que se va a buscar en el mundo. Si se va a buscar básicamente el conflicto, hay dos grandes categorías en nuestra representación del mundo. Hay varias categorías, entre otras la categoría consenso-conflicto, vida, muerte, etcétera. Realidad, ficción, es esto, en base a lo cual organizamos nuestra visión del mundo. Si estos programas están basados únicamente en el aspecto conflictivo, pues es volver o cultivar una visión accidentada, problemática, negativa, violenta de la sociedad. Entonces el problema está allí también, en la mirada que sirve la cámara al hombro y el acercarse a lo social. Pero en principio me parece bien. El problema actual en el mundo de los medios es la confusión de categorías, la confusión entre lo documental y lo ficticio. Entonces, estos programas porque siempre hay un elemento de narrativización. La cuestión es controlar la narrativización para no dramatizar en exceso el discurso y dramatizar desde lo informativo con una visión demasiado accidental o desde lo ficticio, una visión demasiado dramática con música afín que dramatiza todavía más, un ritmo, en fin, un lenguaje que puede contribuir a dramatizar más de lo que es la realidad. ¿Y qué papel cree que juega la audiencia en toda esta situación? Porque sí que es cierto que estamos hablando de programas como Gran Hermano, Supervivientes, La Isla esta de los famosos, tal cual, pero es que realmente las cuotas de audiencia en programas de este tipo de información rosa y todo es que son brutales. Sí. Entonces... Bueno, allí se parte muchas veces de lo que a mí me parece un tópico, que la televisión pues refleja la audiencia, y yo creo que hay que desmontar este tópico. Un público no puede elegir en el sentido de elegir en libertad entre opciones si no tiene opciones. Si no tiene opciones. No ves la tele, efectivamente, o te pones a leer un libro. No, pero... que no ve la televisión. No ves la tele o lo que consumes probablemente sea eso, porque es la oferta que existe. También hay documentales en la 2 Y nadie les ve. No. No, pero digo opciones no solo de programas, sino también de realidad. Estamos dominados por la categoría del simulacro en televisión hoy día, es alucinante. Y en la confusión de límites, a lo mejor eso es la posmodernidad, pero entonces vuelvo un poco al punto de partida. Si uno no tiene opciones porque dominan determinados formatos, pues va a pedir más de lo mismo que de lo que hay. Es un círculo vicioso, es de una redundancia implacable. Y lo más grave de la televisión es que coarta la libertad de elegir. Tal como está, tal como existe, porque no hay suficientes canales especializados o son de pago, y porque la televisión pública, porque se ha producido una especie de trasvase del modelo privado a lo público, y que la televisión pública no cumple su papel, entre comillas, educativo o formativo o cultural, prefiero cultural, en el sentido amplio, en el sentido de variedad de ofertas, empezando por ofertas de programa,
es algo diferente de la privada, pero no mucho, porque se deja llevar por la categoría del entretenimiento, para captar audiencia, precisamente. Sí, porque sí que es cierto que cadenas públicas, las dos, lo he comentado antes, hay documentales, hay concursos educativos, saber y ganar, y la gente no lo demanda, o sea, quiero decir, no lo ve. Porque habría que renovar estas formas. Ya. Porque ahí está vuestro papel de comunicadores, en renovar las formas desde dentro. Todo evoluciona, la literatura, el cine y por qué la televisión. En formato sí que evoluciona, pero en formas se puede hacer mucho, yo creo. Primero, Gemma. Sí, bueno, es que ya es muy parecida. Yo, la verdad que tengo poco criterio porque yo no he visto ninguno de todos esos programas. Ni Gran Hermano, ni ninguno. Entonces, y aún así, no, que no puedo opinar porque es que no he soportado nunca ni más de un minuto en ellos. Pero son fascinantes, ¿eh? Que conste, yo me he enganchado a más de uno. Son fascinantes. Fascinantes. La verdad es que sí es cierto que veo poca televisión, es más, yo soy de las que veo más los intermedios que los programas, por mi profesión. Y yo, por lo que ha estado usted contando, he visto que hay una evolución hacia lo degradante, lo intolerable, lo sin sentido, incluso hasta llegar a lo confuso, ¿no? Acabando un poco la conclusión. Entonces, lo que más me ha llamado la atención es que después de ser un investigador de este tema, lleve lo que más interesante me parece de todo es que lleve 2 años sin ver televisión. Creo que eso es lo más significativo de todo. Entonces, yo lo que me pregunto es, evidentemente si estos programas existen es porque hay mucha gente que los ve, entonces su opinión de qué pasa en la sociedad para que haya tanta gente que tolere estos programas. Bueno, matizo un poco lo de lo degradante, es una modalidad de juegos concursos que juega con la confusión entre el juego y entre lo positivo y lo negativo, entre lo lúdico y lo desagradable, por decirlo así, o lo degradante. Entonces, ahí estamos más que en una cosa, en vez de otra, estamos más en la frontera entre las dos cosas. No sabemos si, lo mismo que con Gran Hermano al principio, no sabíamos si era realidad o ficción, documental, con valor sociológico, como decía Mercedes Milá al principio, o simulacro total. Estamos entre medio. Yo lo llamo no man's land, entre deux, un término de un psicoanalista. Estamos fuera de las categorías habituales. Estamos lo mismo en términos de sentir, entre si esto me produce dolor o dolor, entre comillas, o placer. Entonces, esto a lo mejor es muy revelador de una orientación, no digo todas, pero una orientación de la representación posmoderna, de acercarse a veces al límite de lo tolerable, a la violencia, a la muerte. Lo que pasa es que en televisión es mucho más light que en el cine, por ejemplo, o en algunos videojuegos o en Internet. Pero eso sí que es muy revelador. Entonces la televisión también aquí se queda entre medio, no lo profundiza. Por eso decía al principio que es eminentemente lúdica. Pero en el cine lo tenemos, ahora estoy trabajando sobre cine, lo tenemos de manera mucho más evidente. Acercarse hasta la representación directa de la violencia, la muerte, el dolor, el horror. Entonces, hay pinceladas de estos. El programa Dos pies bajo tierra es un intento de domesticación de la muerte, de una cosa que es repelente, que no tenía su lugar en la televisión. De hecho, en el libro hay, en la segunda parte, lo digo porque no todo hay poca teoría en el libro, en la primera parte, toda la segunda parte está dedicada a análisis puntuales de programas. Jackass es uno de ellos, A dos pies bajo tierra, Lost, el parte meteorológico, en fin, hay algunos que son incluso divertidos en el análisis. Lo digo para que no tengas una idea demasiado abstracta de lo que he hecho. Entonces, todo esto refleja una sensibilidad colectiva que está entre medio, que está dividida entre extremos, y esto es la posmodernidad. Estamos más allá de las categorías no sé, esta liquidez de la que habla Bauman es eso, es la licuefacción, yo lo llamo dilución o difuminación de las fronteras, lo ambivalente por excelencia, cuando disfruto de una cosa contradictoria. Esto explica toda la relación con la violencia actualmente.
la representación actual tiende a hacer de la violencia algo estético, lúdico o, caso extremo, insoportable. Hay algunos, como Haneke, por ejemplo, Michael Haneke, que vuelven sobre la mirada que tenemos sobre la violencia y la deconstruyen dentro de un relato que es de por sí violento, que habla de perverso, de serial killer. También cambios en la ética, ¿no? Pues sí. Entonces, claro, me preguntaban antes sobre la necesidad de un instituto, un organismo que legislara, entre comillas, o que pusiera límites a lo que se puede ver en televisión y sobre todo cómo se puede ver y cómo es percibido. Esto es un problema ético. Hace falta un organismo, un consejo del audiovisual. En España no lo hay. Es uno de los pocos países de Europa que no lo tiene a nivel nacional. Lo hay en algunas autonomías, pero en Telemadrid, la Comunidad de Madrid, lo rechazó. Se quiso implantar y lo rechazó, los políticos lo rechazaron. Es impensable, un órgano que tiene función de arbitraje, de análisis, primero, análisis de programas, ver dónde está la violencia en determinados productos o dónde está el ataque a la integridad, a la intimidad, en fin, los límites. No es censura esto, esto es una labor ética. Estos programas cumplen una misión ética. Están por encima de los partidos y integrados por expertos y gente de los medios que desde dentro del discurso no lo hay a nivel nacional. Es que esto hay que reclamarlo, lo tenéis que reclamar los alumnos de comunicación. ¿Hay otra palabra pedida? Pues... Nada, simplemente a mí me gustaría saber cómo usted, como experto en comunicación en televisión, ¿cómo ve el futuro de la televisión? Enumeraba un poco en la exposición y equiparaba la televisión con un juego de rol. ¿Va a ser posible salir de este juego? Pues de momento estamos de pleno en él. Yo no veo futuro. Francamente, además de la dificultad en predecir el futuro, pero yo veo la multiplicación del presente y me preocupa mucho. Pero por otra parte comparo con otras televisiones, no todas las televisiones son así. Hay apuestas culturales, hay apuestas, pero yo veo que la televisión española se ha anclado, por no decir estancado, en el modelo de entretenimiento de manera muy preocupante. Entonces le veo no sé qué futuro tiene si no hay allí una política de comunicación y por lo menos de mínimo control de los flujos en el sentido de contenidos y formas de los mensajes. No podemos soltar así. En Internet se hace. No podemos soltar así cualquier cosa que no sea sin fuentes, no verificables. El problema de Internet es un poco diferente, pero es más un problema de fuentes. El programa de televisión es un programa de formas. Pero es siempre dentro del mismo planteamiento de controlar un poco lo que producimos, lo mismo a nivel económico y a nivel de contaminación. No podemos destrozar el aire y el planeta y los bosques, pues lo mismo en comunicación, no podemos destrozar la comunicación, que es lo que se está haciendo en televisión realmente. La televisión es un medio genial y entonces estos programas incluso tienen un poder de enganche y de fascinación enormes, pero que no sea todo lo mismo y luego se reciclan. Estamos en la cultura del reciclaje, de que el mismo formato se va reciclando, se varían un poco los contenidos, pero la forma, por no decir la fórmula, es la misma. Hay que desempolvar un poco las formas y hay una labor muy grande a nivel de formas que hacer en televisión. Yo por eso insisto tanto en las formas. A lo mejor me hará un poco teórica, pero esto tiene su plasmación concreta en los formatos televisivos. No se pueden utilizar todos para lo mismo. Y sobre todo para jugar con estos espacios ambivalentes a todos los niveles. ¿Alguien más quiere intervenir? Ahí hay un par más de... Rosa primero. Sí, sí. Es una realidad poco real, que tiene unos efectos cognitivos muy importantes en la audiencia. Eso me
planteo si este modo de hacer televisión, que tiene unos efectos cognitivos, no está contribuyendo directamente a este hastío social individual que vive la sociedad. No está contribuyendo también a unos niveles de frustración que son preocupantes, porque esa realidad que está construyendo está viciada. Es decir, no podemos alcanzar esas cotas de éxito que plantea o formar parte de esa identidad que propone. Sí, está contribuyendo o está reflejando, y es una interacción. Sí, yo creo que hoy pues cumple una función de evasión, pero la evasión de la realidad es una cosa maravillosa, porque si estuviéramos siempre en la realidad, pues sería bastante duro. Entonces está muy bien, lo hacemos a través de, no sé, de la ficción, del amor, del hobby, de la música, de muchas cosas. Pero en la televisión no se hace ni mediante la ficción, hay algunas ficciones, pero casi todas ahora, con la moda de la sitcom, pretenden reflejar y deformar la realidad objetiva. Está claro, ya nada es realista en las series, y tampoco lo hacen a nivel de reflexión o de lo que podríamos llamar la fruición estética, el placer estético, de ver productos interesantes desde el punto de vista creativo y tal. No se ven en películas y en teatro, en danza. Por ejemplo, ¿por qué no hay danza en televisión? Una cosa muy plástica la danza. Bueno, es un ejemplo. Entonces, el problema es cuando esta creación, o esta evasión más bien, deriva hacia el simulacro, lo que llama Baudrillard el simulacro, que ahora está asumido por la propia televisión. Ya no se pretenden hacer cosas creíbles. Entonces, es como un mundo flotante donde no hay verificación ni anterior ni posterior. Anterior en el sentido de autoría, son productos anónimos, son formatos. El formato no es una obra, es una forma que sirve para lo que sea. Y luego flotantes en el sentido también de efectos, que no sabemos qué efectos producen. Y no sé si es psicóloga o si trabaja en... Periodista, bueno, pero desde el punto de vista de la psicología sería interesante ver, bueno, se ha hecho un poco en violencia, los efectos de la violencia, la representación de la violencia, tampoco se ha llegado a ninguna conclusión muy clara, pero lo que más me preocupa que los contenidos violentos son los contenidos difusos, donde son formas de violencia que no son delimitables. Por ejemplo, yo lo llamo violencia simbólica, la que se aplica sobre la imagen de uno, que va en televisión y está manipulado como una marioneta, se presta a todos los juegos con tal de sacar el cuarto de hora de notoriedad que decía Warhol, ¿no? O la apuesta económica, que es también bastante inmoral, ¿no? Sacrificar la propia imagen para sacar lucro, es un esquema muy inmoral. Para la juventud, no vosotros, sino los adolescentes y los niños. Los niños ya no tienen programas infantiles, ven de todo ahora. Entonces, es más esta dilución de la realidad y de las categorías lo que más me preocupa a mí. Entonces, bueno, he sido muy negativo en esta exposición, porque como he tenido que compactar un poco, es más complejo de eso, porque en el otro libro, de hecho, daba yo una visión mucho más positiva de la televisión. Decía que respondía a una demanda de contacto, de socialidad, como dicen los sociólogos, de restablecer el vínculo social, pero creo que hemos dado un paso más a finales de los 90 con la telerrealidad. Por eso, pues, doy un poco en los dos libros, un poco dos visiones, una que no juzgaba en la primera, un poco más crítica en la segunda, a la luz de esta dilución de las categorías simbólicas, ¿no? De las categorías mediante las cuales nos construimos una imagen de la realidad, del otro, de mí mismo, de la identidad. Entonces, esto plantea problemas éticos enormes, ¿eh? No podemos allí dejar decir, ¿no? ¿Hay alguna palabra más al fondo? Y después creo que tú, ¿no?
sí. Y yo quería decir que estoy de acuerdo con su visión, pero yo sigo insistiendo en lo de la visión de encontrar unas posibles salidas, ¿no? Sí. ¿Ve usted salidas en la TDT, la interiorización de la televisión con Internet y la elección de programas? Ya sabemos que el paso previo es TDT, el segundo paso va a ser televisión, Internet unidos. Y los programas se van a fundir y van a ser la elección del consumidor, que va a haber, no va a haber cadenas, sino va a haber programación a la carta, programas a la carta, consumir en directo, todo cuando quieras, ¿no? Bueno, esto plantea un problema educativo en el sentido amplio de relación con la cultura, que no es solo el programa de televisión, sino que es el programa que vamos a tener en la universidad con el sistema de Bolonia. Yo no deseo que el acercamiento a la cultura sea únicamente a la carta. Yo creo que debe de haber un discurso estructurado, lo más objetivo que se pueda, no partidista, obviamente, no ideológico, eso está claro, pero que nos haga una propuesta cultural, cultural o informativa, o de ocio, o de cine, o de lo que sea. Tiene que seguir habiendo programadores. Por eso yo, por generación, por vocación, por ideología, soy defensor del modelo público. Tiene que seguir habiendo una oferta pública desde pues un gobierno que hemos votado, la mayoría, aunque no sea todo el país, pero hay alternancia, pero allí no tendría que reflejarse tampoco la opción política, pero bueno, tiene que reflejarse a nivel de responsabilidad educativa. Para eso están los poderes públicos: sanidad, transporte, educación y cultura. Entonces, esta televisión puede perder dinero, pagamos impuestos para esto. No tiene que regirse por la audiencia, y esta televisión tiene que cumplir una función cultural, ni siquiera digo educativa. Tiene que seguir habiendo, no una autoría, porque en televisión es imposible, pero ni un punto de vista, pero por lo menos una coherencia y una apuesta cultural. Internet está muy bien, pero el peligro es la fragmentación, la dispersión, la contradicción, la falta de verificación, la información simulada, el juego con la información. Todo esto es muy peligroso, todo esto es antieducativo. Puede integrarse a una adquisición de cultura, puede ser cultura, todos utilizamos Internet, pero ojo, porque muchas veces no sabemos quién emite. Y eso es peligroso. Y allí, lo mismo que en Bolonia, el riesgo es que se diluya la figura del docente, que, pues, se quiera o no, viene a proponer una visión del mundo, criticable, por supuesto, y que intenta ser lo más analítico, objetivo que pueda, pero ojo con perder de vista este concepto humanístico en el sentido más positivo de la cultura, de visión global y no fragmentación total. El riesgo es la fragmentación y la desarticulación de esta visión del mundo. El problema de los jóvenes de hoy es que pillan de un montón de lados, un poco de todo un poco, y les cuesta a veces, no sé, tener una visión más coherente. A lo mejor el mundo es cada vez menos coherente y que surgen contradicciones que antes estaban tapadas por los dogmas, la religión, la ideología y bueno, forma de fe. Ahora ya no existen. Pero frente a esto hay que, en vez de desorientar más con la fragmentación, hay que intentar orientar un mínimo. Si es el papel de docentes, orientar un poco, no sé cómo, pero algo. Por esto que dice Gerard, aunque sea muy brevemente, me doy la palabra y como complemento, yo no sé qué os parece, a ver si soy capaz de formularlo. En el fondo, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la responsabilidad de la programación. Sí. Programación televisiva, cultural, es decir, son propuestas. Es decir, en ese sentido, lo que ocurre es que la tendencia efectivamente es a vivir en este mundo que vivimos,
vivimos en una hipertrofia de la libertad, ¿no? Somos todos libres ya prácticamente, ¿no? Eso que decimos algunas veces. Entonces, en eso que tú has dicho, que es sugerente, muy interesante, llegará el momento ciertamente de que en todas las decisiones, casi siempre en las decisiones necesitas algún criterio. Y en la estrategia esta de la hipertrofia de la libertad no se sabe cómo hay instancias que se convierten en elementos mediadores de las decisiones que se toman. Entonces la pregunta será, ¿de verdad seremos nosotros los que elijamos? ¿O se articulará algún discurso interno, no se sabe cómo, a través de internet, para que elijamos unas cosas y no otras? Porque en el mundo de los excesos de la libertad es el mundo de los mediadores, porque no todo el mundo sabe de todo. A la hora de enfrentarme con montones de decisiones necesito asesores permanentemente, en todo, en la mediación familiar, la mediación de todo tipo. Y entonces, en este caso concreto, la pregunta que, y además incluso a veces yo lo he pensado, en estos excesos de libertad a la hora de elegir, no sé, en internet, por ejemplo, con tanta información, muchas veces quien elige, ya sabéis, con tanta información, Google elige por nosotros, pone en determinados lugares las opciones mejores, ¿no? Esta sería la pregunta que yo te reboto, ¿no? Un poco para que si quieres puedes comentarlo. Tienes toda la razón de que se están abriendo nuevas vías de hipertrofias de la libertad para elegir a la carta tu programa, pero sin programación, ¿tú crees que no van a existir sutiles mediadores que dirijan las decisiones? Sí, pero yo opino que quién forma los líderes de opinión según los forma ahora Internet, porque los líderes de opinión no son las figuras tradicionales de autoridad, ni son los curas, ni son los profesores. No, ahora el juego del mercado más un poco la Internet, aquella gente que mejores dotes tiene para relacionarse con los demás, y prueba de ello son los blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo la solución, yo solo veía si hay que normalizar eso, si hay que poner un organismo que restrinja Internet, o porque se va a ser. Yo veo que va a ser el futuro de la publicidad a medio plazo. De la publicidad, no, de la televisión a medio plazo. Meterse en Internet y se va a fundir todo eso, o sea, se va a deconstruir. Si ya antes se ha desconstruido el formato original, pues ahora se va a desconstruir la programación. O sea, no. Sí, pero yo matizo un poco. No estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en el fondo. No es hipertrofia de libertad, es hipertrofia de objetos para elegir, sí, la libertad y falta de capacidad para seleccionar. Eso es la cosa. Y ahí interviene la mediación, efectivamente. Pero la mediación es el papel de los grandes aparatos del Estado, como decían los marxistas. Es que hay que volver a estos esquemas. Yo nunca he sido marxista, pero es que es alucinante. Vamos a un mundo, este mundo hiperliberal, es que es absurdo. Se está planteado ahora con la crisis económica. El Estado tiene que hacer algo, pero no inyectando dinero, sino proponiendo otras fórmulas económicas, otros tipos de puestos de trabajo, otros perfiles y tal. Pues lo mismo en cultura. No se trata de multiplicar las cadenas. Yo no sé si es la solución, sino de que primero el Estado cumpla su función, de ofrecer algo coherente, variado, digno. Y no es el caso. Yo soy muy crítico en esto. No es el caso. No sé. Había, creo, por aquí una más y luego tú. Y bueno, si os parece, estas dos o alguna más que haya y lo cerramos así, ¿queréis? Simplemente decir que qué grado de peligrosidad tiene, por lo menos en los más jóvenes o más pequeños, pues nosotros somos más mayores, lo que se ve en la televisión, que luego se lo crea, porque la televisión es un agente que socializa. Entonces, los más pequeños pueden imitar lo que ven en la televisión. Entonces, yo pienso que puede tener un grado de peligrosidad de la televisión que se convierta en realidad y que al final... Sí, totalmente de acuerdo. Las mentes, entre comillas, vulnerables
Adolescentes, preadolescentes, sobre todo, porque ahora los adolescentes son casi adultos, preadolescentes, gente con problema de, es como los efectos de la violencia. Hay una serie de perfiles que son más vulnerables que otros. El mayor problema es esta, lo decía antes, dilución o difuminación o licuefacción de los límites, sobre todo en las grandes dicotomías de acuerdo con las cuales ordenamos nuestra visión del mundo, las que citaba antes, realidad ficción, conflicto, consenso, vida, muerte, y que lo hemos visto en los dibujos animados y sobre todo en animagos, es un lapsus de Navidad esto, y sobre todo en los videojuegos, esta confusión entre la violencia extrema y el placer vertiginoso. Por la rapidez en la relación sujeto-meta. Esto es lo mismo que los juegos televisivos. Se mata inmediatamente a un ritmo alucinante y se consigue reconocimiento social ahora de manera alucinante. Basta con estar 3 meses en un programa y uno, ¿para qué estudios y experiencia y técnica? Un poco de todo, así compactado en 3 meses y uno sale transformado. Sale reconocido socialmente, profesionalmente, y dura lo que dura, y deja trauma, luego psicológicos, empieza a haber estudios sobre la fase post-televisiva, post-reality, pero es esta inmediatez en la consecución del objetivo, de lo que llaman los psicoanalistas el objeto de placer. Es un mundo terriblemente gratificante, la televisión, que resuelve, transforma de manera pues casi mágica. Entonces, dilución de las categorías, modelo mítico de consecución de los objetivos, y luego el recrearse en la deformación, lo grotesco. Esto a lo mejor es lo más preocupante. El recrearse finalmente en la degradación del sujeto, porque si vais a ver hoy día los reality de convivencia, al principio Gran Hermano era el gran pacto contra el programa, solidaridad, etcétera. Ahora esto es lo contrario, y Hotel Glam lo ha mostrado bien. Hemos pasado del modelo consensual al modelo conflictivo. Ahora es cultivar el conflicto ahora, y criticar, desmontar el otro, desacreditar. Nos podemos preguntar si esto no es un reflejo del modelo político de hace unos años. Yo me lo pregunto seriamente, este modelo de relación con el otro. Yo veo muchos puentes. No quiero ser excesivo en el planteamiento, pero podríamos ver por lo menos un paralelismo. El cultivar el conflicto como fuente de satisfacción. Y el recrearse en la violencia, el horror, como vemos mucho en Internet. Entonces, allí no hay puertas. Allí uno se puede meter y perder en esto, y esto es fascinante. Esta fascinación es natural, es humana, pero obviamente hay que ponerle límites. Bueno, pues ahí está. Entonces, esto es lo que más preocupación me produce. 2 intervenciones, os pido que fueran así muy rápidas y ya terminamos. Ya está. ¿Hasta qué punto cree que estamos avanzando hacia la televisión de la paradoja o la televisión de la contradicción con este tipo de formatos y también con el género híbrido televisión-internet? Quiero decir, hablamos de la telerrealidad, cuando esa realidad está construida a base de roles pregenerados. Quiero decir, en Gran Hermano siempre hay el chulo, el pobre, el que va de tontito, es decir, que es una realidad pero que no es real. Entonces es un poco paradójico. Sí, es preformada, obviamente manipulada, o si no manipulada, por lo menos predeterminadas por los perfiles psicológicos y estos modelos de personajes, por llamarlos así. Pero al mismo tiempo da una ilusión de realidad. Entonces la gente ¿con qué se identifica? Obviamente no se identifica con la manipulación, aunque sepa
que está manipulado, pero hace como si eso fuera verdad. Es eso el simulacro, es ver una cosa que tiene apariencia de ser real, que no lo es en absoluto, sabemos perfectamente que está manipulado, pero nos identificamos con esto. Esto me parece un modelo de saber realmente muy peligroso para los chavales, obviamente. En Internet funciona así, vemos montones de cosas, en todo el ámbito de la violencia, que parecen reales o documental o de información. No sé, a mí me rebotan muchas veces campañas contra no sé qué, que a lo mejor tienen una base real, pero seguramente que habrá unas que son totalmente estrafalarias y no puedo comprobarlo. Entonces, es esta ilusión de realidad lo que nos vende cada vez más la televisión. Contra esto no puedo luchar porque tendría que ser desde el medio donde se hiciera una mínima contrastación o verificación o este criterio al que me refería antes es el que tendría que estar allí. Realmente puedo jugar continuamente con esto, hasta qué punto es legítimo. Bueno, entonces, no sé, creo que ya no hay más, ¿no? Yo era muy brevemente, pero me sí, da una curiosidad. Sí, sí. ¿Esto pasa en el resto de países de Europa? Es decir, ¿el sensacionalismo, todo esto, o es un poco España la que despunta? Hay un fondo común de tendencia al entretenimiento. De hecho, yo en el libro cito muchos programas de otros países, entre otros de Francia, que es el que mejor conozco por historia y cultura. Entonces, hay un fondo común ahora, una globalización total de los formatos. Esto está clarísimo. Más o menos adaptado, pero varían poco. Pero yo creo que España se ha quedado en un modelo de entretenimiento rancio, por decirlo en términos claros. Rancio, pero más que rancio, exclusivo. Es que es todo esto. Porque, en otros países lo mismo están estos programas, pero o hay otras cadenas, pienso en Arte, por ejemplo, Arte, que es una cadena europea, en un principio franco-alemana, pero ahora que integra a otros países de Europa, en que uno puede encontrar, unos pueden encontrar otras cosas dentro de la variedad de oferta, de tratamiento, de contenidos, etcétera. Entonces, yo echo de menos una cadena cultural en España. La 2 no cumple esta función. Pues si no puede España sola, pues enganchándose o creando una iniciativa europea o algún tipo de alternativa a lo que hay, o que lo cumpla la televisión pública. Cosa que yo creo que la televisión pública en España, lo voy a decir de manera muy rotunda, no ha hecho la revolución que tenía, o el cambio que tenía que haber hecho. Es lamentable porque este gobierno se supone que es del cambio y yo no veo muchos cambios notables. Cuando veo todavía programas de cotilleo y de información rosa, yo me cabreo porque si quiero verlos voy a las cadenas privadas o concursos, bueno, no lo voy a nombrar, pero realmente ridículos, para decirlo claramente. Entonces, hace falta un cambio desde dentro y a lo mejor pues un planteamiento más amplio, no sé. Pero bueno, yo no soy quien para dar lecciones. Me limito a analizar los microdiscursos. Te hemos estrujado al máximo, la verdad es que ha estado muy interesante y yo lo que querría también es, aparte de a ti de manera especial, pues agradeceros a todos que habéis participado yo lo quería activamente. hacer también. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias, yo creo que ha estado muy bien. Bueno, yo os agradezco mucho la pregunta, la presencia primero a estas horas de la mañana. Bueno, hay algunos que tenían examen, me parece. Pero bueno, los que quedan son siempre los mejores. Muchas gracias.